Vamos a hablar de plazos, de procedimientos y de todo lo que tiene que ver con esa ley de amnistía, también con la investidura, con Gerardo Pérez, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, profesor, se está hablando mucho de los plazos para que haya investidura esta misma semana, aunque parece que esa posibilidad se aleja. ¿Con cuánta antelación se tiene que convocar el pleno de investidura? Bueno, el pleno de investidura, si estamos hablando del pleno para elegir al presidente del gobierno, basta con 24 horas de antelación a lo que es la convocatoria. Otro tipo de plenos para la aprobación de leyes tienen otros plazos, pero el de investidura no tiene un gran lapso de tiempo con anterioridad a la convocatoria. ¿Hay antecedentes de plenos que se hayan celebrado, que se hayan convocado con esas 24 horas de antelación? No me consta ahora mismo ninguno, pero la elección del presidente del gobierno es un acontecimiento especial que no forma parte de la dinámica normal del funcionamiento del Congreso de los Diputados. La presidenta del Congreso, Armengol, ha habilitado hasta el 27 de noviembre, que es la fecha límite para la investidura, sí, todos los días. Esto, en principio, da la potestad, la capacidad de que incluso la investidura al Pleno se celebre un sábado y un domingo. Sí, no hay días inhábiles en este caso, es posible que sea un sábado o un domingo, y como la investidura tiene prevista 2 votaciones, si no sale la primera por mayoría simple, inmediatamente ya hay convocado uno 48 horas más tarde, es posible que a lo mejor convoquen una primera para el viernes y la segunda ya tenga que ser un domingo. Eso ya depende de cómo sea la primera y si logra la mayoría absoluta en esa primera votación, porque si no habría que repetirlo 48 horas más tarde. En cualquier caso, por muchas prisas que tenga el Partido Socialista, ese pleno de investidura, siempre que cuente con la mayoría absoluta en la primera votación, como mínimo duraría 2 días, una primera jornada con el discurso del presidente, luego seguirían las intervenciones de los grupos y después en esa segunda jornada la primera votación. Correcto. 2 días como mínimo. Sí, es lo que hasta ahora se ha venido desarrollando. Pero es lo que se ha venido desarrollando, pero ¿se puede modificar y hacer más ágil todavía? Hombre, ¿O el reglamento establece que tienen que ser 2 días sí o sí? No. Es posible que por la duración de los discursos y de las réplicas y contrarréplicas se pueda acortar esa duración, pero lo normal es que estemos hablando de 2 días. PSOE y Junts siguen negociando esa ley de amnistía, matizando, dicen, cuestiones muy técnicas, muy jurídicas, para que luego los tribunales no puedan tumbar esa norma. No conocemos el contenido de la ley, pero le pregunto, ¿por dónde cree usted que podrían tirar los recursos que ya han anunciado PP y Vox? ¿Dónde podría haber resquicios en una ley de amnistía? Bueno, pese a que nuestra Constitución no menciona la ley de amnistía y por lo tanto no la prohíbe expresamente, sí existe en el artículo 62 de la Constitución una prohibición expresa a los indultos generales. La diferencia entre la amnistía y el indulto es que el indulto supone un perdón después de que los tribunales hayan juzgado y condenado, mientras que la amnistía lo que impide es que los juzgados y tribunales puedan procesar, juzgar y condenar. Lo que se defiende es que si se prohíbe expresamente los indultos generales, implícitamente está prohibida la amnistía. Imaginemos que la ley de amnistía se aprueba y que PP o Vox presentan esos recursos ante el Tribunal Constitucional. ¿Esto afecta de alguna manera a la ley si entra en vigor? No. El hecho de que se presente un recurso de inconstitucionalidad no implica que se suspenda la aplicación de la misma. Otra cosa es que los tribunales que tienen que aplicarla, los que están ahora mismo tramitando procedimientos y tienen que archivarlas, si a ellos también les surge la duda de la constitucionalidad, pueden presentar una cuestión de inconstitucionalidad y esperar a que el Constitucional se pronuncie para tomar la decisión definitiva. Ahí se podría producir una dilación en las consecuencias efectivas de la aplicación de la norma. Hablamos, por ejemplo, de que esa cuestión de inconstitucionalidad, por ejemplo, la presente el Tribunal Supremo. Por ejemplo, efectivamente. Mientras se presenta esa cuestión y el Constitucional resuelve, ¿qué pasa en ese tiempo? El procedimiento
judicial queda en suspenso hasta que el tribunal que ha presentado la cuestión de inconstitucionalidad reciba la contestación del Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasaría si con el tiempo el Tribunal Constitucional, ante un recurso, una cuestión de inconstitucionalidad, tumbara una ley de amnistía? ¿Cómo afectaría esto a los procesos judiciales que se suspendieron, que quedaron englobados dentro de la amnistía? ¿Y cómo afectaría a las personas que se han beneficiado de la ley? Bueno, si el procedimiento ya se había suspendido por la cuestión de inconstitucionalidad, simplemente se continúa el procedimiento sin aplicar la ley de amnistía, que ya ha sido declarada inconstitucional y por lo tanto expulsada del ordenamiento jurídico. Si se ha aplicado algún procedimiento judicial en el que el juez o el tribunal no tuvo esas dudas, habría que ver los efectos de esa declaración de inconstitucionalidad, porque el Tribunal Constitucional tiene la capacidad de modular los efectos de sus declaraciones de inconstitucionalidad y pudiera ser que se volviera a reavivar el procedimiento judicial o no en función de qué efectos quiera darle el tribunal a su propia declaración de nulidad. La Audiencia Nacional ha imputado, investiga a Puigdemont y a Marta Rovira de Esquerra Republicana por presunto terrorismo en los disturbios de Tsunami Democratic después del 1 de octubre. La Fiscalía va a recurrir porque cree que no es terrorismo, sino son desórdenes públicos. Le pregunto, como jurista, son dos delitos totalmente diferentes. Sí. Jurídicamente, ¿qué indicios hay que tener para acusar a alguien de un delito tan grave como el terrorismo? Partir de una organización criminal que tiene como fines el atentar contra lo que es la estructura democrática o contra un grupo concreto. Si no se tiene una estructura organizada con esos fines, se iría más por desórdenes públicos. Si existiera indicios de que hay una estructura organizada para esos fines, se iría más por terrorismo. ¿Y el caso de Tsunami Democratic, a su juicio, encaja dentro de esa estructura organizada? No tengo yo datos suficientes como para hacer ese planteamiento, pero bueno, a juicio de la Audiencia Nacional sí. Y una última cuestión, lo contábamos hace unos minutos, hoy el Partido Popular, que tiene mayoría absoluta en el Senado, inicia el debate de una iniciativa para modificar el reglamento de la Cámara Alta para retrasar las proposiciones de leyes, las normas que lleguen desde el Congreso. ¿Cómo es esto de retrasar? Bueno, ¿en qué va a consistir esta modificación del reglamento? Retrasar, hasta donde yo sé, lo que ocurre es que los proyectos de ley que vienen del Gobierno necesitan una serie de informes, necesita que el Consejo de Estado, que el Consejo General del Poder Judicial emitan unos informes a esos proyectos de ley del Gobierno. Cuando la proposición de ley viene de un grupo parlamentario, no se exige que ese grupo parlamentario que presenta la proposición de ley acompañe a su texto esos informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial. Hasta donde yo sé, lo que se pretende por parte del Partido Popular en el Senado es exigir esos informes a las proposiciones de los grupos que vienen del Congreso y que apoyan al Gobierno. Obviamente, si hay que aportar esos informes, se tienen que pedir, se tienen que elaborar, dilatará un poco la tramitación. Se dilata la tramitación de una ley como puede ser la de amnistía, pero ¿se puede bloquear, vetar? Bueno, el Senado tiene una capacidad de veto que por mayoría absoluta puede vetar las leyes que aprueba el Congreso. Bien es cierto que ese veto es subsanable por parte del Congreso. El Congreso puede saltarse ese veto con otro tipo de mayorías o esperando un plazo para volver a votar, pero capacidad de veto tiene. Pues Gerardo Pérez, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, como siempre, gracias por acompañarnos y por aportar un poco de luz a toda esta cuestión de la investidura que a veces se va complicando un poco con tantas semanas de negociación. Gracias, buenos días. Buenos días.